Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues ya terminamos con este cuarto tutorial, el ejercicio o el proyecto de diseño del ejemplo que estamos haciendo de una vivienda real, de cómo se proyecta o cómo se diseña una instalación real en KNX. Hemos recibido en redes sociales pues muchas felicitaciones sobre la iniciativa, que a la gente le está gustando mucho. Deciros que en nuestra página web vais a encontrar todos los recursos que se han utilizado para hacer este tutorial, es decir, los PowerPoint, el PDF, los stickers, todo lo tenéis en el área de descargas de icanexschool.es. Y nada, como digo, este es el último de esta saga de 4 tutoriales. Esperamos que os guste. Si así lo es, por favor, dale a like. Y si conoces a alguien que deba de conocer este tutorial, dale a compartir. Y nada, lo dicho, esperamos que os guste y nos vemos la semana que viene con más sorpresas y más tutoriales del mundo KNX. Continuamos. Vamos a ver ahora el trazado del bus en nuestro proyecto. ¿Cómo sería el trazado del bus? Pues bueno, tener en cuenta que los aparatos que tenemos colocados en el cuadro eléctrico simplemente sería salir de la fuente de alimentación, sale el bus y va cosiendo a cada uno de los aparatos que tenemos en nuestro cuadro eléctrico. Pero a partir del cuadro eléctrico salimos y tenemos que repartir a los distintos aparatos que van colocados en las estancias, como por ejemplo los interfaces de pulsadores, la estación meteorológica, la pantalla táctil, los actuadores de persianas que hemos dicho que vamos a colocar en el tambor de la persiana. Todos esos aparatos hay que alimentarlos con bus, porque los aparatos KNX a través del bus no solamente sirve el bus para alimentarlos, sino también para transmitir la información. Por tanto, si queremos que esa información de accionar un pulsador o enviar por la estación meteorológica la información de que está lloviendo, tenemos que llegar con el bus hasta todos esos aparatos. El trayecto del bus se puede hacer en forma en línea, en estrella, en árbol. Lo que no podemos hacer nunca es cerrar un anillo. Si cerramos un anillo, no funciona. Es decir, la comunicación se interrumpe y no funciona el sistema, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros, a efectos de bus, lo que tenemos que intentar hacer es coger el trayecto que mejor nos convenga. Yo aquí he puesto uno al azar. He salido del cuadro eléctrico hasta nuestro detector de movimiento y aquí, como es más o menos un cruce de camino, pues he sacado una ramificación hacia el salón, otra hacia los dormitorios, otra hacia los baños. Luego ya de los dormitorios va pasando de un pulsador a otro. En fin, voy llevándolo hasta todos los dispositivos que tengo que incluir en mi proyecto, que hemos dicho que no son dispositivos que están en el cuadro eléctrico, sino los dispositivos como interfaces, como terminales de zona, como actuadores de persiana, que van alojados o ubicados en los distintos puntos de la vivienda. Luego, en el plano de trazado de bus, simplemente colocar el trazado de esos dispositivos, cubrir esos dispositivos que están distribuidos por toda la planta de mi proyecto. Claro, ¿verdad? Bien. Bueno, pues ahora vamos a llegar a la asignación de entradas y salidas. Para realizar esto, lo que nosotros hacemos es un cuadrante mediante una tabla de Excel, donde vamos a colocar por un lado los actuadores y por otro lado los sensores. Con esto lo que intentamos hacer es ver cómo un canal determinado de un actuador tiene que ser accionado mediante un sensor determinado. Y tenemos que ver qué sensor específico es el que acciona ese canal, para que luego en la programación con el software ETS sepamos unir o enlazar actuadores con sensores. Así que, por ejemplo, aquí hemos visto que tenemos el actuador 112 que lo hemos sacado de nuestro diagrama, este diagrama que hemos visto antes, el diagrama lógico, ¿de acuerdo? De nuestro diagrama lógico. Ahora vemos que este actuador de 12 canales, que tiene la dirección física 112, que dispone de 12 canales cada uno asignado a un circuito de alumbrado. Si, por ejemplo, yo quiero accionar el canal número 1, que es la luz de la terraza, ¿desde dónde lo voy a accionar? Pues lo voy a accionar desde la interfaz de pulsadores que he colocado y desde la pantalla táctil. Pues esa interfaz de pulsadores de 2 canales
tiene la dirección física 116 y la pantalla táctil la 1129. El canal número 2 de la cocina va a ser activado desde la interfaz de pulsadores 117 y desde la pantalla táctil 1129. Así vamos cubriendo todos los canales del actuador. De esta forma sabremos qué interfaz es el que tiene que actuar sobre un canal o sobre un circuito de alumbrado determinado, ¿vale? Al igual que hemos hecho para este actuador, lo vamos haciendo para el actuador dimmer, es decir, el canal 1 del salón, pues se va a activar desde el canal 1 y 2 de la interfaz de pulsadores de 4 canales con la dirección física 1123. Vamos a ir cubriendo todos los canales de los distintos actuadores a través de los sensores, ¿de acuerdo? Incluso va a haber actuadores que tienen canales libres, ¿de acuerdo? Eso no le vamos a asignar nada. Pues con este cuadrante podemos ver luego en la obra si realmente no ha habido ningún error de que una interfaz, una vez que está programado, está colocado o no en el sitio correcto. Es decir, yo para la luz del salón, cabe suponer que la interfaz de pulsadores 1123 está colocado en el salón, porque actúa sobre un circuito del salón. Esto es muy útil luego llevárselo en una carpetita, esta hoja, ¿de acuerdo? Para ver que no ha habido, a la hora de montar la instalación, no ha habido ningún tipo de error. Bueno, pues tenemos también aquí el actuador de un canal, que es la luz del baño del dormitorio del matrimonio, pues se va a controlar desde la interfaz de pulsadores 1122 o desde la pantalla táctil 1129, en fin, vamos asignando los distintos actuadores, los distintos canales de los actuadores, desde donde lo vamos a activar o manipular, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Bueno, pues así tenemos incluso los terminales de zona. Vemos que en los terminales de zona lo que vamos a hacer es mostrar en la pantalla táctil esas alertas o esas alarmas, ¿vale? Esto es el cuadrante que digamos que es de asignación de entrada y salida. Esto no lo vais a encontrar en ningún libro de texto, porque esto es algo de cosecha propia que hemos hecho aquí en la ingeniería desde hace muchos años. Llevamos trabajando así para que no dé confusión o error que un dispositivo con una dirección física determinada está relacionado con otro dispositivo con una dirección física determinada. Pero claro, ¿esto de dónde viene realmente? Esto viene realmente de un diagrama funcional. Esto sí viene en los libros de texto. El diagrama funcional, al fin y al cabo, lo que es mostrar los distintos aparatos con su simbología normalizada y ver las relaciones que existen unos con otros. Así, por ejemplo, yo veo que el actuador, el detector de movimiento y presencia que tiene la dirección física 114 actúa sobre este canal que es luz pasillo salón, sobre el siguiente que es luz hall entrada y sobre el siguiente que es luz pasillo dormitorios. Esto nos dimos cuenta que a priori es un poco engorroso maquetar estos diagramas para ver cómo está la relación entre dispositivos. Entonces, nosotros lo que hicimos para esto hacerlo mucho más rápido, más fluido, era sacar un cuadrante en Excel, que para nosotros era mucho más fácil hacer esta relación, y una vez ya tengamos el proyecto terminado, sí es cierto que tenemos que entregar nuestros planos con el proyecto, con el diagrama funcional, porque es ya mucho más profesional y es lo que tienes que entregar en la finalización del proyecto. Pero realizar esto en CAD, cuando durante el proyecto, durante la obra, puede variar mucho, eso significaba que tendríamos que pasar muchas horas modificando planos en CAD. Por tanto, decidimos realizarlo en una hoja de Excel, llamarlo asignación o cuadrante de entrada-salida, y una vez que ya tengamos nuestro cuadrante, lo tengamos claro, lo tengamos testeado en obra y veamos que es como se va a quedar definitivamente, pues ese cuadrante lo utilizamos para ya finalizar y hacer nuestros planos de CAD para el diagrama, este tipo de diagrama que se denomina diagrama funcional. Este sí ya viene en los libros de texto que hablan de KNX, ¿vale? Bueno, pues este es el diagrama funcional
que hemos utilizado para el actuador de 12 canales para los distintos alumbrados que cubre ese canal, ¿vale? Vemos que todos los canales van a través de nuestro terminal táctil, el 1129, que los 3 circuitos que hemos mencionado anteriormente, pues sirven para se controlan desde nuestro detector de movimiento y presencia, y luego el resto prácticamente se controlan desde los interfaces de pulsadores que hemos colocado en las distintas estancias, ¿vale? Bueno, pues para el dimmer, este es el símbolo del dimmer, pues lo mismo, hacemos el diagrama funcional del dimmer, donde vemos que desde los distintos interfaces de pulsadores podemos controlar los distintos canales del dimmer. También son controlables desde el terminal táctil que hemos colocado. También tenemos las persianas, ¿veis? Las persianas que tenemos, persiana salón, persiana comedor, que se controlan también desde los interfaces de pulsadores, que es el 1114 y el 1115. Y esas persianas también son controladas a su vez, ¿veis? El enlace con la estación meteorológica que tiene la dirección física 1119 para que en caso de viento, en caso de lluvia, pues accione a las persianas, ¿vale? Aquí también tenemos las persianas del dormitorio del niño, bebé y la de matrimonio. Como no tenemos ahí interfaces de pulsadores, porque se controlan desde el mismo actuador, pues no nos hace falta colocar como aquí los interfaces de pulsadores, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí ya tenemos el diagrama para las alarmas que son como ventanas, fuga de agua, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Tenemos también la pasarela de clima, ¿de acuerdo? Tenemos la pasarela de clima, tenemos el terminal táctil y tenemos los distintos circuitos de fuerza y riego para las plantas, con también la estación meteorológica asociada para realizar el control de riego en función de, por ejemplo, si llueve o no llueve, ¿de acuerdo? Eso se le llama diagrama funcional, como digo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, diagrama funcional, y es el que, una vez ya terminado y ejecutada la instalación, es el que entregamos al cliente final. Bueno, pues para el esquema eléctrico, vamos a ver cómo quedaría nuestro cuadro eléctrico para nuestro proyecto que hemos diseñado. Vamos a basarnos en el reglamento de baja tensión para una electrificación elevada con domótica, donde vamos a tener un interruptor de control de potencia, un interruptor general automático, un diferencial de 300 mA, de ahí colgaremos a 2 diferenciales para tener por un lado 5 magnetotérmicos y por otro lado 3 magnetotérmicos. Aquí hay que mencionar una cosilla. Mirad, cuando ponemos un diferencial con 5 magnetotérmicos, como nos marca el reglamento, hay que tener en cuenta que si estos magnetotérmicos superan los 25 amperios, aquí no podemos poner un diferencial de 2 por 25-30, ¿de acuerdo? En caso de que queramos poner un magnetotérmico de 2 por 25-30, tendremos que poner por encima un magnetotérmico de 2 por 25 para cubrir que no se nos queme, por así decirlo, o que nos cubra la protección del diferencial de 2,25-30 por si tenemos más demanda de 25 amperios en los 5 circuitos conectados. Ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues aquí lo que tenemos es, por un lado, circuito C1 de 2x10 para alumbrado, circuito C2 de 2x16 para uso general, circuito C3 2x25 para cocina y horno, C4 de 2x20 para termo, lavadora y lavavajillas, C5 de 2x16 para baño y cocina. Pasamos al siguiente diferencial, C8 de 2x25 para calefacción, C9 de 2x25 para aire acondicionado, C10 de 2x16 para secadora y C11 de 2x10 para domótica por encima del diferencial. ¿Veis? Vale. Y luego tenemos el limitador sobre tensión, que le hemos colocado una protección de 2x20, que recordar que es recomendable, y así lo especifica el reglamento, colocar un limitador sobre tensiones permanente y transitoria en nuestra instalación, ¿de acuerdo? Ahora lo que hemos hecho es, de este esquema, os vamos a ampliar a este otro. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí lo que hemos hecho es ampliar el número de circuitos porque, por un lado, hemos desdoblado el circuito, perdón, el C4, que antes lo teníamos en un solo magnetotérmico, lo hemos desdoblado en 3 magnetotérmicos
para lavavajillas, termo y lavadora en 3 magnetotérmicos de 2x16. Pero aparte, lo que hemos hecho es aumentar en un C6 para alumbrado y un C7 para uso general. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta ampliar el número de circuitos cuando tenemos ciertos números de puntos de luz y ciertos números de puntos de persiana. Nos gusta separar las persianas de los circuitos de fuerza. ¿Por qué? Porque en el caso de que se nos queme el motor de una persiana, continuamente nos va a estar disparando el magnetotérmico la protección de esa persiana. Eso nos hace que no podamos rearmar el magnetotérmico y, por tanto, no podamos usar el resto de circuitos de fuerza que van usados ahí en el circuito de fuerza. Por tanto, nos gusta separar, por un lado, persianas de los circuitos de fuerza. Por tanto, lo hemos desdoblado. Y por otro lado, lo que hemos hecho es separar también otro circuito de alumbrado más para poder separar el dimmer de los circuitos de alumbrado convencionales. ¿Por qué? Pues porque si a la hora de hacer una regulación o el actuador del dimmer tiene algún tipo de problema, que no tengamos un problema en todo el alumbrado general de la vivienda. Separamos, por un lado, circuitos de alumbrado convencionales por los circuitos de alumbrado regulado. Y tener en cuenta que tenemos que proteger nuestro sistema domótico con un magnetotérmico de 2x10 para alimentar nuestra fuente de alimentación KNX. Se recomienda que los circuitos de alumbrado tengan, de alumbrado de domótica, tengan un SAI. Nosotros recomendamos que sea online. Un SAI simplemente es una batería que en caso de que haya corte de suministro eléctrico, pues pueda activa la batería y se alimenten los dispositivos domóticos a través de esa batería. Pero nos gusta que sea online porque la tensión siempre se va cogiendo de la batería. Un SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida que lo que hace es estar continuamente alimentación al sistema domótico. Pero el online siempre la tensión la coge de la batería. No que lo coge de la red y cuando hay fallo de red se coge de la batería. No, siempre se coge de la batería. De esa manera, siempre la tensión del sistema domótico será estabilizada. ¿De acuerdo? Es una recomendación que os hacemos para vuestros proyectos de domótica. Por último, bueno, continuamos y vamos a hacer ahora el checklist de entrega de proyecto. Al inicio del proyecto hemos visto que había un dossier que os dije que lo podíais descargar de la página web de KNX, que servía para realizar una entrevista o poder tomar nota de todas las cosas que vamos a incluir en un proyecto de domótica para luego hacer el diseño y la maquetación. Pues ahora que hemos terminado el proyecto, también existe un checklist que, como digo, esto luego cada empresa tiene el suyo propio, pero tenéis uno que sirve de guión muy interesante para comprobar todos los puntos importantes de un proyecto KNX para que a la hora de realizar la finalización de obra no nos dejemos nada atrás, como por ejemplo la comprobación de las clemas BUL, la distancia máxima permitida, que todas las cajas de registro estén acabadas, que el cliente final tenga su proyecto junto con sus contraseñas, en fin. Hay un checklist que podéis descargaros también de nuestra página web, que está incluido, pero que como todo, esto os va a servir de guión para que aquellos que se dediquen a esto, pues poco a poco tengan el suyo propio y vayan añadiendo cosas que no estén en este guión para que sea como, digamos, un traje a medida. A nosotros nos gusta realizar algunas comprobaciones más de las que vienen en este checklist, pero yo os pongo para que, bueno, como lo da KNX, pues que os sirva de guión para realizar las comprobaciones oportunas una vez tengáis todo finalizado en el diseño y puesta en marcha de vuestro proyecto KNX. ¿De acuerdo? Bueno, pues presupuesto. En el presupuesto lo que vamos a colocar son todos los aparatos por referencia y unidades que vamos a colocar en nuestro proyecto. ¿Veis? Aquí tenemos todas las unidades de dispositivos por referencia, por fabricante, por precio venta público. Y bueno, al final nos sale un total de materiales incluidos en ese proyecto y en base al total de esos materiales le vamos a añadir un porcentaje que en el mercado está entre el 20 y el 25% del PVP total del proyecto, que es, digamos, los honorarios, que sería los honorarios de programar todo el proyecto, todos los dispositivos que hemos incluido
en este proyecto? Pues bueno, pues añadiendo, sumando los aparatos, añadiéndole un 20% en concepto de integración o programación de dispositivos, añadiéndole los impuestos que tenemos del 21% aquí en España, pues tenemos un total del proyecto domótico para todas las funciones que hemos dicho de persianas, dimes, alarmas técnicas, control remoto con nuestro teléfono móvil, control de clima, control de las ventanas, es decir, control de los riegos del jardín, en fin, todo lo que hemos hablado durante este tutorial, pues el total del proyecto, impuestos incluidos, sería de unos 11.449 euros, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que ya no nos queda nada más. Hemos acabado el diseño de nuestro proyecto. Espero que con este tutorial se os haya acabado definitivamente las dudas de cómo coger un plano, cómo sacar los dispositivos que puedo utilizar en nuestro proyecto, cómo hacer el diagrama lógico, el diagrama funcional, cómo hacer el presupuesto, cómo asignar las direcciones físicas, en fin. Pienso que es un tutorial muy interesante porque mucha gente cuando realiza los cursos oficiales KNX Partners básicos, pues sale sabiendo programar dispositivos, pero no sabe cómo coger un proyecto y cómo, oye, voy a seleccionar los aparatos, voy a hacer los planos, voy a hacer esa presentación al cliente final, cómo tengo que seleccionar esos elementos, cómo cablearlos, qué tipo de desconexiones tengo que hacer. Pues pienso que con este tutorial a más de uno se le habrán acabado las dudas en los proyectos de diseño básicos, por supuesto básicos, de aquí podemos complicarlo todo lo que queramos, pues espero que con este tutorial se haya acabado esas dudas. Si te ha gustado el tutorial, por favor, dale al like del vídeo y si piensas que hay alguien que tiene que conocer estos tutoriales, dale a compartir para intentar que el conocimiento se reparta y llegue a todo el mundo. Ha sido un placer, nos vemos en el siguiente tutorial en nuestro canal de YouTube, así que nada, hasta otra y vamos a seguir enseñando y transmitiendo conocimiento del mundo KNX para que llegue a todos los técnicos, a todo el mundo que quiera participar en este campo tan interesante como es el mundo de la domótica. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.